Muy buenos días, mis estimados hermanos, amigos. En esta oportunidad estamos una vez más compartiendo con ustedes en esta preciosa mañana el consejo de la palabra bendita del Señor. A los que se unen a SMI Reforma El Salvador, bienvenidos al programa matinal. Hoy tenemos 9 de septiembre y estamos dando el matutino correspondiente para esta mañana. Así es que vamos a invitarles a elevar nuestro corazón al Señor a través de la oración. Oremos, por favor. Soberano y eterno Padre que estás en el cielo, muchas gracias por permitirnos una vez más poder participar de este hermoso programa matinal. Rogamos, Señor, que tu misericordia pueda ser sobre cada uno de nosotros. Guíes nuestra mente, guíes nuestro corazón, y cada vez que tengamos meditaciones en tu palabra, podamos aprender esos consejos, atesorarlos en nuestros corazones para ponerlos por obra en nuestra vida personal. Amado Jesús, queremos suplicarte también tu intercesión por cada uno de nuestros hermanos que se unen a este programa para aprender de ti. Dale, Señor, tu bendición, concédeles tu gracia y el Espíritu Santo pueda transformar cada corazón a fin de que un día estemos juntos en tus mansiones eternas, las cuales has preparado para los que te amamos. Amado Jesús, quédate con nosotros, lo pedimos sin merecerlo, confiadamente lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, un saludo para nuestros hermanos que se conectan, ¿verdad? Especialmente pendientes para el matutino. Hoy vamos a meditar en uno de los temas del Cristo triunfante, también correspondiente para esta fecha, y el título es La muerte del Salvador puso fin al poder que Satanás ejercía sobre nosotros. Noten ustedes, hermanos, que este título es muy importante y es muy impresionante que lo logremos nosotros comprender por varias razones. En el principio, reconocemos que Satanás se rebeló en contra de Dios sin tener, digamos, razón. El pecado es, dice la palabra del Señor, no es justificable. No hay razón alguna para que se justifique la acción de Satanás en contra del Señor. Pero no recordemos, o no olvidemos, más bien dicho, nosotros que Satanás, a pesar de haber sido derrotado en el cielo por el Señor, porque él hizo una guerra en contra de Jesucristo. Jesucristo, dice la historia sagrada, peleó con sus santos ángeles leales, los que se habían quedado leales al Señor, y también estaba Satanás con la hueste angélica que había logrado engañar, que se había puesto bajo su bandera, lucharon en contra de Jesucristo. Pero la Biblia nos dice que no prevalecieron y por lo tanto fueron desterrados del cielo. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos saber. A pesar de que fue expulsado allá en el cielo, a Satanás no se le retiró su poder, no se le retiró su capacidad, su inteligencia y toda su obra buenísima que Dios le había dotado a Satanás. Eso le quedó a él, corrompida ya por la maldad, pero le quedó en su haber a Satanás. Fue así como con su astucia, su engaño, vino a la tierra después de ser creada, porque Satanás se rebeló antes de la creación de este planeta Tierra, y entonces viene y seduce a la primera pareja y consigue engañarlos. Entonces se apropió de algo que no le pertenecía, se apropió de algo que no tenía por qué hacerlo, y entonces su influencia quedó plasmada en los seres humanos. La descendencia de Adán quedó deteriorada, la descendencia de Adán quedó inclinada hacia la maldad, y entonces nosotros éramos presa fácil de Satanás. Ahora es importante que nosotros pensemos en que la llegada del Señor Jesucristo aquí a la tierra
Y cuando Él vino y vivió una vida santa, vivió una vida de obediencia perfecta a las exigencias del Señor, eso puso de manifiesto la garantía de la recuperación del territorio que Satanás había usurpado de manos de Adán y Eva. Por eso, mis hermanos, cuando dice el título de este consejo, la muerte del Salvador puso fin al poder que Satanás ejercía sobre nosotros. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 30, un versículo bastante conocido por nosotros, pero que quizás no le habíamos dado un sentido correcto para comprenderlo. Dice el bendito mensaje: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Eso dijo Jesús unos días antes de poder experimentar el gran sacrificio que tuvo que padecer en la cruz del Calvario. Jesucristo reconocía y sabía la misión que él traía aquí a la tierra. Él sabía que con su misión tenía que desbaratar los planes de Satanás, tenía que dejar fuera el poder de Satanás, porque hasta el momento, decimos con claridad, Satanás gobernaba sobre la tierra. Acuérdense ustedes cuando los hijos de Dios se presentaron en una ocasión ante el Padre, dice la Biblia allá en el libro de Job, lo reconocemos, que vino también Satanás entre ellos. Y Jesús le preguntó, allá Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él dice claramente, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Satanás se atribuía usurpadamente el privilegio de representar a la tierra en los concilios o en las reuniones que Dios planificaba. Pero cuando Cristo vino y vivió la vida de obediencia, murió en la cruz del Calvario y resucitó, arrebató el poder que tenía Satanás, el dominio que tenía Satanás sobre los seres humanos. Ahora, mis hermanos, nosotros debemos saber que Jesús vivió una vida santa, una vida piadosa, una vida de obediencia, y por lo tanto Jesús pudo decir, Satanás nada tiene en mí. El escrito inspirado nos aconseja o nos sugiere lo siguiente. El Cristo triunfante en la página 261. El comandante del cielo fue asaltado por el tentador. Su paso por el mundo no estuvo desprovisto de dificultades. No le faltaron obstáculos y dificultades a su campaña de conquistar para su reino, por medio de su gracia y su misericordia, las almas de los seres humanos. Ningún ser humano llegado a este mundo había escapado del poder del engañador. Todas las fuerzas de la confederación del mal fueron lanzadas en su persecución, y Satanás sabía que debía vencer o ser derrotado completamente. Noten ustedes, ¿por qué Satanás se empeñó tanto? ¿Por qué Satanás se esforzó tanto su fuerza para poder llegar a derrotar a Cristo Jesús? El escrito inspirado nos dice, hasta la llegada del Mesías, ningún ser humano había escapado del dominio de los asaltos satánicos. Habían caído presa, habían caído en desobediencia. Yo entiendo que cuando el espíritu de profecía dice que nadie había escapado, pues también encontramos que Satanás tenía el control de este mundo, movía sus hilos y hacía pecar al ser humano y desobedecer a Dios, ya sea de forma consciente o inconsciente. Satanás tenía sus estrategias y siempre hacía pecar a los seres humanos. Sin embargo, cuando vino Jesús, Jesús se le escapó. No porque Satanás no hubiese sido diligente en poner tropiezo al Señor. Claro que sí. El escrito inspirado dice que fue asaltado por el tentador paso a paso en este mundo, todos los días. No podemos pensar nosotros que Jesús fue dejado sin tentaciones. Claro que Satanás dice aquí el escrito que paso a paso estuvo la vida de Jesús lleno de dificultades, llena de obstáculos, porque había una campaña de Satanás en contra
del Señor Jesucristo. Su plan era, ayer mencionábamos, vencerlo, quitarle digamos, la paciencia a favor de nosotros. Ese era el deseo de Satanás y por eso lo taladraba de muchas maneras, lo ponía a prueba de muchas maneras, lo hacía sentir incómodo, pero Jesucristo, mis hermanos, no cedió en ningún momento a los asaltos de Satanás. Por eso, antes de morir o antes de llegar a las escenas del Calvario, él pudo decir con tanta naturalidad: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El carácter y la persona de Jesucristo, en el carácter y la persona de Jesucristo, mis hermanos, Satanás pudo ver la imagen de Dios reflejada. Jesús fue completamente hombre y no, Satanás esperaba vencer a Jesús en su humanidad, porque ya Jesús en su divinidad había derrotado a Satanás en el cielo. Y Satanás sabía que si Jesús usaba su divinidad para poder vencerlo a él, entonces fracasaba el plan de salvación. Por lo tanto, él hizo su mejor esfuerzo. Pero mis queridos hermanos, Jesucristo en su humanidad venció completamente a Satanás y por eso él pudo expresar eso. Dice el escrito que Satanás vio la imagen de Dios en el carácter de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, en la obediencia plena que Jesucristo mostró. Satanás vio la imagen, el carácter del Dios, la viva imagen del Dios eterno. Dice más, el diablo sabía que si Cristo llevaba a cabo su plan, su autoridad demoníaca llegaría a su fin. Por lo tanto, la vida de Cristo fue una perpetua contienda en contra de los agentes satánicos. El conflicto se incrementó en fiereza y malignidad y vez tras vez la presa fue arrebatada de sus manos. Es decir, Satanás muchas veces tuvo la oportunidad de asaltar a Cristo, pero dice el consejo que vez tras vez era arrebatada de las manos de Satanás la presa. La presa era Cristo en ese momento. ¿Pero por qué era arrebatada la presa Jesucristo? Porque Jesús no le daba ocasión al diablo. Jesús siempre estaba en fidelidad, siempre estaba en comunión con su Padre, siempre tenía una rectitud en cualquier momento. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Así como Jesucristo venció por su dedicación, por su esmero, por su paciencia, así nosotros podemos también vencer. Ahora Satanás es un enemigo vencido. Satanás es un enemigo que a pesar de que tiene ciertos poderes sobre la raza humana, Jesús ya lo venció y demostró que todo aquel que se someta a la exigencia del Dios verdadero, a la obediencia a su palabra, también podrá vencer al gran engañador de las almas. El escrito nos dice, hablándonos un poco de cómo el Señor Jesucristo veía la condición en la que estaba enfrascado. Dice así, poco antes de su crucifixión, el Salvador dijo, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Aunque era la hora del poder de las tinieblas, sin embargo, con anticipación a su triunfo, Cristo pudo decir, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Al contemplar la obra de la redención como un hecho terminado, él podía, aún antes de la muerte, hablar de la grandiosa liberación final y representar las cosas que eran futuras como presentes. El unigénito Hijo del Dios infinito pudo llevar a cabo con éxito el plan que aseguró definitivamente la salvación de la humanidad. Qué maravilloso, hermanos, es pensar en esta obra que Jesucristo hizo en favor de nosotros. Dice el escrito que Jesús estaba todavía con visión al futuro, no había sido crucificado, pero él pudo decir en palabras presentes lo que tenía que suceder en el futuro con Satanás al ser vencido. Por eso él decía, el príncipe de este mundo ha sido juzgado y ha sido echado
fuera. Satanás ya no tenía ningún poder. Al Jesús morir en la cruz del Calvario, Satanás sabía que su límite, que su poder en la tierra había sido caducado. Y que cualquier alma, mis queridos hermanos, cualquier persona que quisiera someterse a la voluntad de Dios, podría vencerle muy fuertemente. Cualquier alma, el camino a Cristo nos dice que aún el alma más débil, pero que se aferre al poder de Jesucristo, el más débil puede hacer retirar a Satanás y a su hueste maligna. No puede arrebatar Satanás un alma que se entregue a Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos tener esa condición o saber la importancia que significa someterse completamente a Jesús. Someternos a Dios nos da el poder, mis queridos hermanos, de salir victoriosos también en contra de Satanás. Y podríamos decir como Jesús, Satanás nada tiene en nosotros. No nos afecta nada. Satanás puede hacer sus artimañas, puede hacer sus milagros, puede hacer todo lo que quiera, pero nada nos va a mover a nosotros de la obra que hemos emprendido, de la obediencia que hemos emprendido hacia Cristo nuestro Salvador. El escrito inspirado sigue diciendo: la condición del mundo antes de la primera venida de Cristo es un cuadro de la condición del mundo precisamente antes de su segunda venida. Existirá la misma iniquidad. Satanás manifiesta el mismo poder engañoso sobre la mente de los hombres. Noten ustedes qué importante es esta declaración. La Biblia nos dice allá por Génesis capítulo 6 que en el tiempo de Noé, poco antes del diluvio, la mente de los seres humanos era de continuo solamente al mal. Estaban enfrascados en maldad. No tenían pensamientos para hacer algo productivo. No tenían pensamientos para hacer algo positivo, para honrar a Dios. Todo lo que se les ocurría era para maldad. Y la Biblia nos dice que así será como en el tiempo de Noé, y así nos confirma el espíritu de profecía, que la misma condición moral, depravada, degradada, de que existió en el antiguo tiempo, eso mismo sucederá en este último tiempo. Y saben, mis hermanos, yo creo que esto está sucediendo ya a vista de nuestros ojos. Allá en el libro del profeta Isaías describe una condición de lamento cuando dice: ay de lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Esa expresión es la que estamos viendo hoy nosotros en este último tiempo. Gente, hermano, mucha gente que no tiene temor de Dios, que está poniendo condiciones inhumanas, digamos, antinaturales, como yo personalmente pienso en ese problema de la ideología de género que la gente se ha inventado hoy, en donde la gente está cometiendo gravísimos errores, tratando de imponer condiciones que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir que una persona pueda, solo porque si se siente mujer, pues es mujer, aunque sea hombre, y si es hombre, o si es mujer y quiere ser hombre, viceversa? Si una mujer dice que es hombre, pues ya es hombre, así dice. Y si un hombre se siente mujer, pues ya es mujer. Eso es lo que, en términos sencillos, lo que describe la ideología de género. Pero ahora, hermanos, para nosotros, dice aquí que Satanás ha usado el mismo poder engañoso que usó en el pasado, lo está usando hoy para corromper las mentes de los hombres. Y dice el escrito que dispone de su ejército de instrumentos humanos para que participen en el último gran conflicto contra el príncipe de la vida, para derribar la ley de Dios que es el fundamento de su trono. ¿Cómo operará Satanás? Dice el escrito. Satanás hará milagros para afirmar a los hombres en la creencia de que él es lo que pretende ser, el príncipe de este mundo, y que la victoria es suya. Empleará sus fuerzas contra los que son leales a Dios. Escuche esto. No es de extrañar, queridos hermanos, que de repente nosotros también seamos asaltados por acciones sobrenaturales. Dice aquí el escrito que Satanás hará milagros.
que utilizará sus agentes, sus fuerzas, que son leales, contra nosotros para tratar de derribar la confianza de los que creemos en Cristo Jesús, de lo que hemos aprendido su doctrina, de los que creemos que Jesús es nuestro Salvador y que Satanás es un enemigo vencido. Aún así, él se esfuerza para poner tropiezo a nuestra vida. Pero, dice este escrito, escuchen, aunque pueda causar dolor, angustia y agonía humana, no puede mancillar el alma, es decir, no puede manchar, no puede hacernos pecar. Satanás, mis hermanos, puede hacer todo lo que quiera en este mundo, aunque está limitado con poder. Ante un hijo de Dios hará su mayor esfuerzo. Ante los hijos de Dios tratará, a Cristo no lo pudo corromper, pero a los hijos de Dios los intentará corromper. Pero si nosotros estamos apoyados del brazo poderoso de Jesús, Satanás no podrá mancillar el alma, dice. Puede causar dolor, puede causar angustia, puede causar agonía en los seres humanos, pero no puede hacer que manchen la vida santa de un siervo de Dios que ha decidido someterse a Cristo como nuestro Salvador. Así es, mis estimados hermanos. Qué maravilloso es que tengamos ese apoyo de parte de Cristo. Si nosotros hemos encontrado en Jesús nuestro Salvador, nuestra dicha y nuestra gloria, hermanos, nosotros podemos vencer a Satanás también. Dice la última parte de este párrafo. El pueblo de Dios debe esperar en estos últimos días que entrará en lo más recio del conflicto, pues dice la palabra profética en Apocalipsis 14, 12, 17, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mis queridos hermanos, Satanás está en guerra en estos últimos tiempos. No pudo vencer al maestro. Jesús dijo claramente, viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. No puede él estar minando la confianza del Señor Jesucristo. Y él también, estimados, está haciendo su mayor esfuerzo en este último tiempo. Pero al igual, así como dijo Jesús, hermanos, ojalá nosotros podamos también ser, que Satanás no tenga nada que ver con nosotros, porque a pesar de que nos cause dolor, angustia y nos cause una agonía humana, no nos puede hacer pecar. Aunque Satanás aliste sus huestes angélicas malignas para poder tratar de derrotarnos, para contrariarnos, para hacernos guerra al resto de la descendencia, que nosotros, mis queridos hermanos, no fracasemos y nos mantengamos firmes en la obediencia a los mandamientos de Dios y en la fe de Jesús, que es lo que nos va a poder solventar la fidelidad en el presente y en el futuro próximo, que Satanás está en contra de nosotros. Así que, mis queridos hermanos, Jesucristo está de nuestro lado. Nos ayuda en todo momento. Cuando clamamos, Jesús nos ayuda. Quiere el Señor bendecir a todos mis queridos hermanos para que podamos salir hoy a nuestras labores y podamos decir, Jesucristo está de nuestro lado y nosotros vamos a vencer a Satanás, cualquier sea el tropiezo o la tentación que él quiera ponernos en nuestra vida. Así que, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y que Dios nos permita un día estar con él en las mansiones eternas. Vamos a orar. Soberano y eterno Padre que estás en el cielo, muchas gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Reconocemos que Satanás es un enemigo vencido, pero aún tiene mucho poder y si nosotros nos descuidamos, también nos puede arrebatar, también nos puede hacer tropezar. Pero Señor, te agradecemos por ese gran sacrificio. Ahora permite que nuestros corazones puedan ser convertidos completamente, enternecidos por tu verdad y que podamos alcanzar la victoria sobre nosotros mismos y sobre Satanás, el gran engañador, enemigo de la vida, enemigo de las almas y enemigo de Jesucristo. Ahora, Señor,
Bendice a nuestros hermanos que se conectan para escuchar estos consejos. Hay que pensar en nuestros corazones y en nuestra vida personal que Jesús está de nuestro lado y que es mucho lo que podríamos perder al descuidarnos. Así, Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados cometidos delante de ti y ayúdanos a poder tener una mejor vida, un mejor servicio para ti, honrándote de todo corazón. Quédate en nuestra vida. Danos tu paz. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, que el Señor nos pueda bendecir. Y ya conocimos que Jesús venció y nosotros también podemos vencer. Que ese sea nuestro pensamiento y al salir a nuestras labores materiales este día, podamos ir con la bendición de Dios. Saludos a todos los hermanos que se conectaron. El Señor os guarde en todo momento. Es mi mejor deseo en esta preciosa mañana. Amén.